Bien, buenos días. Bienvenidos al Salón de Grado de la Facultad de Ciencias del Trabajo, posibles alumnos, compañeros todos. En primer lugar, agradecer a la propia Facultad de Ciencias del Trabajo pues, la cesión del espacio. Agradecer a la propia dirección de este seminario, a Raquel, a Matilde, que hayan tenido a bien celebrarlo. Y, por supuesto, agradecer a nuestro ponente en el día de hoy, a don Alberto Díaz Dorado, al que a mí me complace recibir, más allá de su formación y de sus conocimientos que ahora nos demostrará. Para mí siempre es un auténtico placer estar acompañado y recibir en la facultad a gente joven, porque siempre he intentado apostar mucho y reivindicar que la gente joven con valía ocupe el lugar que se merece. Por tanto, para mí es un doble orgullo estar hoy aquí en esta mesa. Alberto, aunque no seré quien lo presente, pues simplemente decir, como algunos de ustedes sabrán, que es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, por nuestra universidad. Actualmente trabaja en Múnich, en una consultoría relacionada con la tecnología de la información. Poco más tengo yo que añadir, va a ser el profesor Lacasa el que lo presente. Simplemente anunciar el título de su intervención, que me ha parecido cuanto menos sugerente, y que lleva por nombre Nociones técnicas de inteligencia artificial, y aquí viene lo que creo especialmente interesante, explicadas para juristas. Si tuviera un subtítulo, diría, lo voy a explicar hasta para que los juristas podáis entenderlo. Por tanto, yo lo que realmente le pido a Alberto, de una forma muy sincera, es que nos lo explique para que hasta nosotros mismos podamos entenderlo, porque ciertamente, lo estábamos hablando antes, que cuando nos adentramos en un ámbito de estos a investigar, a hacer nuestras labores propias, ciertamente llega un momento en el que nos perdemos porque los tecnicismos, los aspectos técnicos a nosotros se nos escapan. Por tanto, creo que la intervención en el día de hoy de Alberto, sin duda, nos va a ser muy fructífera para nuestras investigaciones futuras. Por tanto, doy paso al profesor Lacasa, a quien agradezco también su presencia aquí, para que proceda a presentar al ponente. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues, como es propio, obligado y en terminología religiosa diríamos justo y necesario, hay que empezar la intervención pues mostrando pues una serie de agradecimientos. En primer lugar, a las organizadoras y directoras de las jornadas que nos convoca hoy, las profesoras López Ortega y Pacheco Cañete, que bueno, han tenido el acierto de poner en marcha esta sesión en la que, en fin, los juristas esperamos aprender a pesar de nuestras naturales limitaciones para afrontar estas materias. Ellas son investigadoras responsables del proyecto de investigación Contratación Digital, Plataformas en Línea, Inteligencia Artificial, Responsabilidad Empresarial y Seguro de Responsabilidad Civil por Riesgos Cibernéticos. Digamos que es el proyecto de investigación del departamento el que ha tomado el relevo a otros proyectos anteriores y que ha producido en el tiempo que lleva de desarrollo pues muchos y notables frutos, ¿no? 2 estupendos congresos que se han desarrollado hasta la fecha y una relevante publicación en forma de libro. Bien, este acto se inscribe en una serie de seminarios organizados por el departamento dentro de sus muy escasas posibilidades, porque el departamento es de natural indigente y entonces pues no dispone de medios para el desarrollo de actividades de esta índole, pero en fin, es el tercero de los actos desarrollados en este curso y aprovecho para anunciar que habrá un cuarto y último el próximo día 3 de junio con el profesor doctor Renzo Munita de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile sobre responsabilidad de administradores. En breve pues facilitaremos por el cauce habitual información sobre este nuevo seminario que va a organizar el departamento. Hay que agradecer igualmente, como no, a la Facultad de Derecho, aquí representada por el señor vicedecano de Relaciones Internacionales, el profesor García Mayo, ya que el decano está ausente, se encuentra hoy en Madrid, cumpliendo obligaciones propias del cargo. Y hay que agradecer el generoso apoyo que viene prestando siempre a las iniciativas surgidas de este departamento y de profesores de este departamento. Bueno, y es un agradecimiento que aprovecho también la ocasión para indicar que tendré que reiterar mañana mismo, porque mañana a las 12 estamos convocados para el acto de dedicación del Salón de Grados de la Facultad de Derecho a la memoria
de nuestro recordado y querido don Manuel Olivencia. Así que, una vez más, la gratitud del Departamento de Derecho Mercantil. Y agradecimiento también a la Facultad de Ciencias del Trabajo que, una vez más, nos brinda este magnífico espacio para que podamos desarrollar con el lucimiento que merece un acto de estas características. Y, por supuesto, agradecimiento al ponente por prestarse gratis et amore, ¿no?, a compartir con nosotros sus abundantes y profundos conocimientos sobre una materia tan abstrusa, al menos para mí, que me reconozco no sin cierto rubor como lego, absolutamente, como es la de la inteligencia artificial, un intrincado asunto del que espero hoy obtener algunas nociones que me sean de suma utilidad. Creo que tenemos que remarcar que este es un acto profundamente universitario, porque, en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de compartir conocimiento y, además, desde una perspectiva interdisciplinar, discutir sobre ellos y todo con el propósito de promover el crecimiento científico. Y todo esto, en fin, lo vamos a hacer de la mano de alguien que, de seguro, tiene en sus genes unos marcados rasgos universitarios, ¿no?, que quizá algún día, si las circunstancias son propicias, pueda desarrollar con mucha mayor dedicación. Bien, Alberto, se ha dicho, es graduado industrial por la Universidad de Sevilla, con el tercer mejor expediente de su promoción. Cursó un doble título de máster entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Tecnológica de Estocolmo, y desde 2018 trabaja como consultor en una empresa de consultoría alemana, cuyo nombre omitiré porque además también en siglas en alemán y tal, especializada en tecnologías de la información. Sus áreas de especialización son el desarrollo ágil del software y el desarrollo de arquitectura de software en la nube. Bien, yo no tenía hasta hoy el gusto de conocer personalmente a Alberto, pero al igual que él me ha confesado cuando me he presentado, nos conocíamos y mucho de oídas. Porque, y esto quiero destacarlo, en el ambiente de envidiable cordialidad que siempre ha presidido nuestro departamento, hasta el punto de generar verdaderos vínculos numerosos de amistad entre sus miembros, hemos solido compartir los unos con los otros las peripecias, las dificultades y los logros de nuestros hijos. Así que de la carrera de Alberto, como la de muchos de los hijos de los aquí presentes y de su evolución académica y profesional, pues he tenido conocimiento, por supuesto, por su padre. Bien, y permítame que termine indicando que tengo para mí que el acto de hoy tiene un carácter muy especial, por circunstancias de todos conocidas y al mismo tiempo tiene un carácter aparentemente contradictorio. De un lado, porque a los que somos mayores, como un servidor, nos empequeñece en cierta medida que uno de nuestros hijos, permitidme la licencia apropiatoria, pero es que Alberto no deja de ser una suerte de hijo del cuerpo, ¿no? Pues nos empequeñece que uno de nuestros hijos que pase de ser un aplicado discente a desempeñarse hoy como autorizado docente. Entonces, en fin, parece que nos ha tocado la hora ya de aprender de quien hasta hace poco fueron enseñados por nosotros mismos. Tempus fugit. Quiera Dios que tengamos mucho y bueno que aprender de todos nuestros hijos. Y de otro, y yo creo que este es el principal sentimiento que debe prevalecer hoy entre nosotros, nos satisface sobremanera la presencia hoy aquí de Alberto, por lo que nos sentimos emocionados y con ese sentimiento nos unimos a la profunda y legítima satisfacción que por ello deben sentir sus padres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la introducción, por la presentación. También muchas gracias a Raquel y a Matuca por la invitación a organizar esta ponencia. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por el interés en el tema. Ya preveo que mi estilo de exposición va a ser algo diferente a lo que seguramente sea habitual en esta facultad. Espero igualmente que el tono sea ameno y que el tema sea interesante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Cuando Raquel
y Matuca me preguntaron si quería participar en esta ponencia, el objetivo que me plantearon era el siguiente. Para investigar las implicaciones de la inteligencia artificial y de las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, las implicaciones jurídicas, ¿vale?, que van a ocurrir, sería conveniente tener un entendimiento cuanto menos superficial, ¿vale?, de cómo funcionan estos temas a nivel técnico. Y eso fue lo que me propusieron, dar una introducción a la inteligencia artificial desde un punto de vista técnico y también desde el punto de vista de la experiencia de usar estas tecnologías en la industria. Pues TNG, que es la empresa para la que trabajo, dentro de nuestra labor de consultoría muchas veces realizamos proyectos de inteligencia artificial con nuestros clientes. El tema es amplísimo. Sobre la inteligencia artificial se podrían estar hablando días, semanas, se pueden escribir tantas tesis doctorales como se quiera. Entonces, el tema hay que acotarlo de alguna manera. Y lo que yo he hecho ha sido hacer una selección de 4 bloques o 4 temas que son los que quiero explicar hoy. Y me daría por satisfecho si consiguiéramos, pues, para cada uno de estos temas, sacar algo en claro o avanzar en el entendimiento de estos aspectos. Los temas van de mayor amplitud a menor amplitud o a mayor concreción y de menor profundidad a mayor profundidad. ¿Esto qué significa? El primer bloque es extremadamente amplio y extremadamente genérico. Introduciré una discusión bastante genérica sobre qué es y qué no es inteligencia artificial. Es un tema que tendrá muy poca profundidad. Luego presentaré una taxonomía o una clasificación de aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí ya irá un tema un poquito más concreto, irá a aplicaciones concretas y las veremos en un poco más de profundidad. La taxonomía la usaré sobre todo para introducir conceptos clave, palabras clave que se usan siempre en este ambiente para que a ustedes les suenen y sepan, pues, de qué estamos hablando. El tercer punto es, para mi juicio, el más interesante de la charla, también el más atrevido, veremos a ver si funciona la demostración o no, donde quiero ya concretar muchísimo. Coger un tema muy concreto, que es el fenómeno de la caja negra, o la no explicabilidad de las decisiones que toman los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a intentar que ustedes entiendan por qué con la técnica actual no es posible explicar las decisiones que se toman. Y bueno, por último, y si nos queda tiempo, querría ya ir a la concreción máxima, que ya no es coger un área pequeña de este campo, sino un caso práctico. Concretamente, ahora mismo en TNG estamos trabajando con la principal editorial jurídica de Alemania, con la que estamos haciendo un proyecto de inteligencia artificial para mejorar sus sistemas de búsqueda. Una editorial jurídica, como puede ser aquí en España, si no me equivoco, Aranzadi, creo que es una editorial jurídica. Vale. Pues ese es nuestro cliente y es un proyecto de inteligencia artificial. Sería un caso práctico para que ustedes vean cómo el sector jurídico, pues, también se beneficia de los avances en inteligencia artificial. Y bueno, vamos a empezar. También decir que si en algún momento hay preguntas, no tienen por qué esperar al final. Estoy encantado de responder preguntas durante la charla. Si conlleva una digresión muy grande, yo mismo pospondría la pregunta para el final, ¿de acuerdo? Así que en cualquier momento pueden levantar la mano y preguntar. Muy bien. Este tema es para ir entrando, ¿no?, bueno, sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a decir ya desde el principio que vamos a fracasar en definir qué es inteligencia artificial, ¿vale? No hay una definición y no vamos a conseguir dar una definición exacta. Esto no es ningún problema en el mundo de la industria, quizás pueda ser un problema en el mundo del derecho. ¿Por qué no se puede dar una definición precisa? Porque durante los últimos 60 años, 70 años, se ha usado inteligencia artificial para referirse a cosas tan diversas que hoy en día sería imposible poner de acuerdo a todo el mundo en qué significa inteligencia artificial. Vamos a ver ahora 3 definiciones que he escogido, vamos a discutir los problemas que tiene cada una de ellas y luego voy a explicar cómo usamos nosotros en la industria, con nuestros clientes, el término inteligencia artificial, a qué nos referimos, ¿vale? Y vamos a ver cómo en cada caso es un poco diferente. John McCarthy es quien funda el campo de investigación de la inteligencia artificial y en los años 50 lo definían más o menos así. La ciencia e ingeniería
de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes. A mí no me parece muy útil. El problema es qué significa inteligente. Nos quedamos más o menos igual. La definición que se encuentra más habitualmente si se busca este tema, si se investiga este tema en Internet, por ejemplo en Wikipedia, es la que trae el Oxford Dictionary, que dice que la inteligencia artificial es la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esta definición ya es un poquito mejor, ¿vale? Una tarea que normalmente requeriría inteligencia humana. No obstante, sigue sin ser una muy buena definición. El problema que tiene esta es que es extremadamente amplia. Por ejemplo, pensemos en un sistema tan sencillo como el climatizador del coche. Cuando nosotros decimos, vale, quiero que el habitáculo se ponga a 22 grados. El coche sabe a qué temperatura tiene que soltar el aire y con qué caudal, durante cuánto tiempo, hasta que la temperatura se quede en una franja de más o menos 0,1 grados en torno a los 22 que hemos puesto de objetivo. ¿Es una tarea que requiere inteligencia humana? Un problema añadido es que esta definición se va a interpretar diferente según en qué momento del tiempo lo usemos. Por ejemplo, en 2025 muchos de ustedes pueden pensar que un climatizador no es una inteligencia artificial, es una tarea muy mecánica. Pero si ustedes le preguntaran a la primera persona que vio un climatizador en un coche, no sé, en los 90, quizás en los 80, seguramente sí dijera que es una inteligencia artificial, porque a esa persona sí le parecería una tarea que normalmente requiere inteligencia humana, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas definiciones son extremadamente amplias, extremadamente genéricas, dan una idea, pero no nos permiten ningún grado de precisión o de finura. El siguiente ejemplo que voy a poner es una definición que a mi juicio es una definición fallida. Es un intento de dar una definición formal, es el intento de la Comisión Europea. Os pido perdón, pero la voy a leer. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas, que está diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. A mí esta definición no me sirve absolutamente de nada. Como persona que trabaja habitualmente con estos sistemas, me cuesta entenderla. No tengo muy claro a qué se refieren ciertas cosas. ¿Cuál es el problema? Que esto está esto es una definición que da oficialmente la Comisión Europea. Es decir, quizás para los juristas esto sí tenga alguna importancia. Ya les digo que para la industria no. Esto es completamente ortogonal a lo que hacemos nosotros. Nosotros esta definición no nos interesa para nada. Bueno, vistas estas definiciones, ahora sí que quiero decir cómo usamos nosotros esta terminología en nuestro trabajo. Lo primero, depende completamente del contexto. Nosotros tenemos, como una consultora, tenemos muchísimos proyectos, cada proyecto es ligeramente diferente, y en cada proyecto de inteligencia artificial significará una cosa ligeramente diferente, que no está definido, pero que está implícito en todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes, el tipo de datos que manejamos, el tipo de objetivo que buscamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Va a depender siempre del contexto. Pero, y esto sí es verdad, en 2025 nos vamos a referir casi siempre a sistemas que aprenden por sí mismos, ¿vale? A lo que se llama el aprendizaje automático. Esto no es una definición universal. Por poner un ejemplo de una inteligencia artificial que no aprende. La primera máquina de jugar al ajedrez que venció a un campeón del mundo fue Deep Blue en 1997, que le venció contra Kasparov. Esta máquina no aprendía. Esta máquina estaba completamente programada. Un equipo de programadores humanos había dado todas las instrucciones sobre qué tenía que hacer para jugar la partida. ¿Diríamos que no es una inteligencia artificial? Bueno, parece evidente que sí es una inteligencia artificial y, sin embargo, no aprende por sí misma. Entonces, cuando en 2025 hablamos de inteligencia artificial, ese tipo de aplicaciones los dejamos fuera, conceptualmente, pero tengan en cuenta que
siguen siendo inteligencia artificial. Recapitulando, es complejo y el significado depende siempre del contexto en que se usa. No existe una definición universalmente aceptada, creo que no va a existir. Yo creo que desde el punto de vista del derecho quizás se pueden dar ciertas definiciones más concretas, como hemos visto la de la Comisión Europea. No creo que lleguen a usarse nunca en la industria. Nosotros tenemos nuestras propias convenciones y nuestra propia forma de hablar. Hemos visto que en un sentido muy amplio, una inteligencia artificial es cualquier sistema cuyo comportamiento tenga apariencia de inteligencia humana, ¿vale? Desde cosas muy triviales, como un climatizador, donde podríamos discutir si es o no es una inteligencia artificial, a Deep Blue, la máquina que venció a Kasparov en 97, donde todos convendríamos que sin duda es una inteligencia artificial, hasta las aplicaciones modernas que aprenden por sí solas, ¿vale? Como puede ser ChatGPT, sin ir más lejos. Y bueno, y en un sistema restringido, que es como se viene usando últimamente en la industria y también en la academia, ¿vale? En la investigación sobre inteligencia artificial, que es sistemas que aprenden por sí solos, ¿vale? Los sistemas de aprendizaje automático. Así que con esto acaba el bloque introductorio sobre qué es y qué no es inteligencia artificial. No he dado ninguna definición exacta, lo que he querido es ilustrar la dificultad del debate y la dificultad de la discusión, ¿vale? Que ustedes sepan que no es una pregunta a la que pueden enfrentarse buscando una respuesta universal y genérica, sino que en cada caso será diferente. Y yo, si tengo dos clientes diferentes con dos aplicaciones diferentes y con dos proyectos diferentes, seguramente lo que entendamos por inteligencia artificial será diferente en la conversación con uno y en la conversación con otro. ¿Querrían preguntar algo llegado a este punto? Podemos movernos, si no, al siguiente bloque. En el siguiente bloque quiero proponer una taxonomía de aplicaciones de inteligencia artificial. Y quiero dejar claro que la taxonomía en sí, bueno, es arbitraria, como todas las taxonomías, y no es importante por sí misma. Quiero usar la taxonomía para crear como un mapa mental de las diferentes cosas que se están haciendo con la inteligencia artificial, ¿vale? Que podamos ubicarlas mentalmente, qué es qué, y también para introducir pues, esos conceptos clave que nos ayuden a distinguir unas aplicaciones de otras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado? ¿O por qué a un jurista podría importarle la diferencia entre esos dos términos? Pero bueno, saber que existen, etcétera. La taxonomía que he elegido es bastante frecuente. No la he inventado yo, es una que se usa con mucha frecuencia, pero no es la única. Por ejemplo, la Comisión Europea usa una taxonomía bastante diferente. Y esta es la que quiero proponer yo. Hay 4 categorías, donde cada categoría es una especialización de la anterior. Por ejemplo, en el anillo externo he escrito inteligencia artificial. Esto lo englobaría todo. Todas las aplicaciones entran dentro de lo que es inteligencia artificial. El siguiente anillo dice aprendizaje automático, lo que llamamos machine learning en inglés. Todas las aplicaciones de aprendizaje automático son aplicaciones de inteligencia artificial, pero no todas las aplicaciones de inteligencia artificial son aplicaciones de aprendizaje automático. Y lo mismo ocurre para las aplicaciones que utilizan redes neuronales y para las aplicaciones de aprendizaje profundo, o en inglés, deep learning. Todas las aplicaciones de deep learning son aplicaciones de aprendizaje automático, pero no todas las aplicaciones de aprendizaje automático son aplicaciones de deep learning. Y lo mismo aplica para la inteligencia artificial generativa. Es un tipo específico de aplicaciones de, vamos a decir, de aprendizaje profundo. Entonces, esta es la clasificación que quiero proponer. Y vamos a ir pues, de fuera a adentro, viendo las particularidades de cada anillo. Como hemos dicho, ejemplos de inteligencia artificial que no son aprendizaje automático serían, desde el ejemplo más simple del climatizador al ejemplo más complejo de las máquinas que jugaban al ajedrez, vamos a decir hasta 2010, ¿vale? Porque a partir de 2010 cambia el paradigma. Pero bueno, la máquina Deep Blue, ¿vale? La que venció contra Kasparov, no era aprendizaje automático y sí era inteligencia artificial. Bien, vamos a ver entonces el tema del aprendizaje automático y qué significa exactamente que una máquina aprenda.
Que una máquina aprenda, sin entrar en un lenguaje técnico, significa que aprende a comportarse de una forma que el programador no le había instruido o codificado. Un ejemplo que se suele poner es, tienes una batería de fotos de gatos y perros y la máquina o el sistema de inteligencia artificial aprende a reconocer cuáles son de gatos y cuáles son de perros. ¿Por qué decimos que el sistema aprende? Porque el programador, quien ha escrito el programa, no ha explicado cuáles son las características de un gato. No ha explicado cuáles son las características de un perro. No le ha dicho, busca garras, busca bigotes, mira el tamaño. Ningún humano, ningún programador ha dado estas instrucciones. Simplemente, la máquina ha encontrado las instrucciones por sí sola. Luego veremos que no sabemos cuáles son estas instrucciones que ha encontrado, pero las ha encontrado y es capaz de identificar y distinguir fotos de gatos y fotos de perros en nuestro ejemplo. Ese sería el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y luego la fase de inferencia, que sería la fase de ejecución, es cuando ya la máquina ha sido entrenada, ya ha aprendido este nuevo comportamiento y ahora le pedimos que se comporte de acuerdo al comportamiento que ha aprendido. Ya hemos acabado la fase de entrenamiento, estamos satisfechos con el resultado y ahora podemos utilizar el sistema para clasificar fotos a un lado o a otro. Una aplicación más intuitiva, quizás, sería en el móvil, en la galería de fotos, cuando el móvil clasifica las fotos por personas. Entonces, pues, todas las fotos donde aparece esta persona está aquí, donde aparece esta persona está aquí, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, lo he dicho de forma muy general, luego profundizaremos un poco más en qué significa eso de aprender, ¿vale? Pero de momento, la máquina aprende a comportarse de una manera que el programador no le ha instruido, ¿vale? Eso es lo que significa que una máquina aprenda. Todas las aplicaciones de aprendizaje automático se pueden clasificar en una de tres categorías, a grosso modo, que son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Y ahora las voy a introducir, voy a intentar que sea de forma superficial y comprensible, ¿vale? A ver cómo lo hacemos. Y sobre todo porque es importante distinguirlas entre sí. En el aprendizaje supervisado, la máquina tiene que aprender a predecir o a calcular un resultado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de las fotos de perros y gatos, el resultado es si es un perro o es un gato. Y tiene que predecir ese resultado. Lo que diferencia al aprendizaje supervisado es que para el entrenamiento tenemos una base de datos etiquetada. Tenemos una base de datos de entrenamiento, que sería una base de datos de, vamos a decir, millones de fotos de perros y gatos, donde al lado de cada foto tenemos escrito, anotado, por ejemplo, por un ser humano, si es un perro o si es un gato. Entonces, la máquina aprende a encontrar patrones dentro de las fotos y siempre tiene feedback inmediato según si está aprendiendo bien o si está aprendiendo mal. Y puede, digamos, sí, así es como aprende. La máquina hace una predicción y compara si su predicción coincide con la etiqueta o no. Si coincide, significa que está encontrando reglas correctas. Si no coincide, significa que tiene que revisar las reglas de comportamiento que ha desarrollado hasta ahora. Ejemplos de aprendizaje supervisado serían, por ejemplo, predecir el precio de una vivienda usando datos históricos de portales de venta. Yo puedo recabar las bases de datos de portales de venta de vivienda, por ejemplo, de Idealista, ver todas las características de la vivienda y la etiqueta es el precio. Si mi modelo se entrena satisfactoriamente y exitosamente, yo puedo introducir los datos de una vivienda que no está en el mercado y predecir cuál sería su precio de venta. Eso sería un ejemplo de aprendizaje supervisado, porque tenemos etiquetas.
Otro ejemplo sería, pues, dado un currículum vitae, la probabilidad de que, si invitamos a esa persona a una entrevista de trabajo, acabe en contratación. Para eso, ¿qué necesitaríamos? Una base de datos de todas las contrataciones históricas que hemos hecho en la empresa o en un conjunto de empresas. En este caso, la etiqueta es contratado o no contratado. Y los datos de entrada son los currículum vitae. O calcular el precio de una póliza de seguro. Una aseguradora puede tener una base de datos amplísima con todos sus usuarios, con todos los datos de sus usuarios y la siniestralidad que tiene cada uno de ellos. Y una inteligencia artificial puede aprender a predecir cuando viene un cliente nuevo en base, pues, a los atributos que realmente queramos, que puede ser su edad, sus años de carné, puede ser su experiencia. Su edad, sus años de carné, puede ser también el tipo de vehículo, el color de vehículo, pero también cosas tan arbitrarias como, por ejemplo, la nacionalidad se podría tener en cuenta si quisiéramos, o incluso la provincia donde ha nacido dentro de España. Seguramente sean cosas que tienen poca correlación con la siniestralidad, pero en principio una máquina podría intentar buscar esas correlaciones. En este caso, la etiqueta sería o bien la siniestralidad o bien el precio de la póliza. Entonces, esto es el aprendizaje supervisado. Y para mí era importante explicar el aprendizaje supervisado porque aquí voy a hablar ya directamente del tema del sesgo. El sesgo en el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Y voy a decir ya de antemano que el sesgo existe siempre. Todas las aplicaciones de inteligencia artificial están sesgadas, no pueden no estarlo. La pregunta es, ¿cuánto y en qué dirección? ¿Cómo se introduce el sesgo? La elección de los datos de entrenamiento es arbitraria y la elección de las etiquetas también. Pero es que voy más allá. Muchas veces se contrata a etiquetadores humanos para preparar las baterías de datos sobre las que se entrena la inteligencia artificial. Todas estas decisiones son arbitrarias y, por tanto, introducen un sesgo. Por ejemplo, yo puedo decidir, en el caso de la aseguradora, estimando, pues, la siniestralidad que va a tener un futuro cliente o el precio que va a tener su póliza de seguro. Yo tengo mi base de datos con mis clientes actuales y puedo elegir incluir o no incluir en el entrenamiento el género de la persona. Sabemos que en general las mujeres tienen menor siniestralidad que los hombres, lo que llevaría a tener pólizas de seguro más baratas. Si yo soy quien desarrolla ese proyecto y entrena la inteligencia artificial, está en mi mano decidir si quiero incluir ese parámetro o no. Pero es que podría introducir parámetros aparentemente muchísimo más arbitrarios, como he dicho antes, por ejemplo, la provincia donde nació alguien, o el nivel de renta per cápita. ¿Qué datos incluyo y qué datos no incluyo? Todo eso sesga, al final, cómo se entrena la inteligencia artificial y, por tanto, qué decisiones toma la inteligencia artificial. ¿Vale? Así que, bueno, lo más importante de esto es, está aquí en grande, ¿no? El sesgo siempre existe y la pregunta es cuánto y en qué dirección. Voy a dar un ejemplo más, porque es bastante, bueno, es anecdótico, pero también es divertido, que fue un chatbot que desarrolló Microsoft en 2015, 2016, no tengo el nombre, pero luego lo busco, que estaba pensado para aprender de las respuestas que le daban en Twitter otros usuarios. Algunos usuarios se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que era un chatbot que estaba aprendiendo, y empezaron a responderle en tono agresivo, machista, racista y todas las lindezas del mundo. Y la máquina aprendió. Entonces, siempre estamos expuestos a este tipo de sesgos y siempre van a ocurrir. El chatbot en Microsoft lo tuvo que quitar de circulación.
¿vale? Y esto ocurre siempre. Luego veremos un poco cómo se aplica esto al tema de ChatGPT, por ejemplo. Lo veremos al final. Muy bien, esto es aprendizaje supervisado. Hay otro tipo de aprendizaje que se llama el no supervisado. Es mucho más difícil de hacer, pero también muchísimo más poderoso. Y es en el que se basan los ChatGPT, ¿vale? Bueno, los GPTs modernos. Que es, una máquina recibe una batería de datos ingente, una cantidad de datos monstruosa, y aprende a identificar patrones dentro de esa batería de datos. ¿Vale? Un patrón, pues, es simplemente algo que se repite. Vamos a ver algunos ejemplos de aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, los bancos lo hacen. Los bancos son capaces de detectar usos no habituales de la tarjeta de crédito. Esto es muy importante para luchar contra el fraude. Ellos analizan, saben cómo usas tu tarjeta de crédito de forma habitual, y si se usa de forma anómala, pues seguramente estén incentivados a pedir el PIN, porque puede ser que alguien la haya robado, que esté intentando hacer una compra que no debe, etcétera, etcétera. Para un ejemplo tan pequeño como una tarjeta de crédito que se usa a lo mejor un par de veces al día, quizás una persona trabajando sobre esos datos podría encontrar el patrón, ¿vale? Pero una inteligencia artificial es mucho más potente y sobre todo se puede hacer para todos los clientes del banco. Otro ejemplo sería un supermercado que puede analizar los tickets de compra y encontrar productos que casi siempre se compran juntos. Por ejemplo, leche y huevos, algo así. Y entonces puede reorganizar las estanterías dentro del supermercado para que las cosas que siempre se compran juntas estén una al lado de la otra, para que el que está comprando no se le olvide la segunda. En cuanto la vea, la echa a la cesta y el supermercado facture más. ¿Qué diferencia tiene esto con el aprendizaje supervisado? Que no hay etiquetas, ¿vale? Aquí simplemente es una cantidad de datos ingente y encuentra los patrones. ¿Qué más ejemplos se nos pueden ocurrir? Por ejemplo, una marca que fabrica coches puede monitorizar qué tipo de perfiles visitan su página web a buscar un coche o a configurar un coche según todos los parámetros que queramos mirar. Podemos mirar cosas como la hora del día, el día de la semana, el mes del año, ¿vale? Parece bastante evidente, pero también podemos buscar correlaciones con el tiempo que haga, si está nublado, si hace frío, si hace calor, si hay un partido de fútbol en ese momento, si hay un partido de fútbol al día siguiente, ¿vale? Todo ese tipo de correlaciones que están escondidas en un mar de datos que es vastísimo y mucho más amplio de lo que una persona puede analizar con herramientas estadísticas tradicionales, ahí es donde pueden encontrar correlaciones escondidas las inteligencias artificiales de aprendizaje no supervisado. Y este es el ejemplo, y voy a decirlo ya, bueno, sí, a ver, ¿y cómo funcionan los GPTs? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo funciona ChatGPT? ChatGPT es la aplicación más increíble de aprendizaje no supervisado que hemos conocido. Porque ChatGPT lo que ha aprendido es encontrar el patrón del lenguaje humano. Las bases de datos que ha recibido ChatGPT han sido Internet, básicamente todo el texto que han sido capaces de encontrar en Internet. Y ChatGPT ha sido capaz de encontrar patrones. ¿Y cuáles son esos patrones? Esos patrones son, dada una frase, dadas 8 palabras puestas en serie en un lenguaje humano, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? Y es capaz de predecir la siguiente palabra. En la última parte, en el caso práctico, hablaremos más de GPT, pero de momento, que sepáis que eso es un ejemplo de aplicación de aprendizaje no supervisado. Encontrar el patrón del lenguaje. Y por último, ¿vale? Este creo que desde el punto de vista jurídico seguramente es mucho menos importante, pero para que hayan oído la clasificación completa, ¿vale? Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Aprendizaje por refuerzo es un tipo de aplicación donde la máquina, vamos a decir, que juega un juego. Se le permite tomar decisiones. Puede ser en un entorno de simulación o en un entorno real. Toma decisiones al azar y por prueba o error va aprendiendo qué decisiones le llevan a un resultado positivo y qué decisiones le llevan a un resultado negativo, lo que se llama una recompensa. Vamos a ver un ejemplo.
una página web que gana dinero con la publicidad o que quiere vender sus productos, prueba a ponerles diferentes anuncios a diferentes usuarios, según el perfil de usuario, y va probando. Y su recompensa es el número de clics que ocurren en esos anuncios. Entonces, la máquina puede jugar a este juego durante días, semanas, meses, incluso años, y al cabo de años, la máquina ha generado suficiente información para encontrar el patrón. A este tipo de visitante de la página web le tengo que poner este tipo de anuncio. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay con aprendizaje supervisado y no supervisado? Que en el aprendizaje por refuerzo, la máquina genera su propia batería de datos, jugando al juego o utilizando el sistema. ¿Vale? Otro ejemplo, las máquinas que juegan ajedrez posteriores a 2010. Las anteriores, como hemos dicho, ¿vale? Deep Blue, un humano había codificado cómo tenía que jugar al ajedrez. Y, de hecho, podíamos entender por qué hacía ciertos movimientos, porque estaba codificado. Las máquinas modernas, no. A las máquinas modernas nadie les ha explicado cómo se juega al ajedrez y cómo ganar. Han aprendido ellas solas jugando contra sí mismas. ¿Cómo funciona? Tú le das a una máquina las reglas del ajedrez, le explicas cuáles son los movimientos y las pones a jugar una contra la otra. Juegan miles de millones de partidas. Juegan al azar, pero en algún momento ganan y en algún momento pierden. Y así es como van aprendiendo qué movimientos son buenos y qué movimientos son malos. Incidentalmente, aquí tenemos un problema de no explicabilidad. No sabemos por qué las máquinas de ajedrez modernas hacen los movimientos que hacen. Las máquinas antiguas sí, porque eran programadas por humanos. Las nuevas, no, pero ganan. Así que esos serían los tres tipos, las tres categorías de aprendizaje automático, ¿vale? Aprendizaje supervisado, con etiquetas, aprendizaje no supervisado, baterías de datos ingentes sin etiquetas a la búsqueda de patrones, y aprendizaje por refuerzo. Yo genero mi propia batería de datos sobre los que buscar patrones jugando el juego o utilizando el sistema. ¿De acuerdo? Esta es la parte más amplia y voy a ir acelerando y voy a mencionar muy brevemente qué es una red neuronal y qué es una inteligencia artificial generativa. Vale, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para nuestra inteligencia artificial? Necesitamos algoritmos, que esos sí los tenemos que programar nosotros, algoritmos con la capacidad de aprender y, cuando decimos aprender, también nos referimos a codificar el comportamiento aprendido. Al final eso se tiene que traducir en algo que el programa pueda ejecutar. Una red neuronal no es más que vamos a decir, un sistema de computación, ¿vale? Un programa matemático de computación, una función de un conjunto A a un conjunto B, ¿vale? En un lenguaje un poquito más matemático. Un sistema de cálculo que tiene dos características fundamentales que la hacen que sea tan apetecible para inteligencia artificial. Que es que te permite codificar comportamientos muy complejos y no lineales. Esto es importante porque tú a priori no sabes cuál es el comportamiento que quieres aprender y puede ser muy complejo y te hace falta una herramienta matemática que pueda modelar esa complejidad, ¿vale? Y la red neuronal es muy buena en este aspecto. Y segundo, porque está muy bien diseñada para el aprendizaje. En el ejemplo del aprendizaje supervisado, donde hacíamos una predicción, sacábamos nuestra predicción y la comparábamos con la etiqueta. ¿Acierto o no acierto? Y ahora, ¿cómo uso esta información para actualizar mi comportamiento o mis reglas de comportamiento o mis reglas de decisión? A eso se prestan muy bien las redes neuronales. Entonces, una red neuronal, con lo que me gustaría que se queden, es que una red neuronal no es más que una herramienta de computación, es una herramienta matemática, que por sus características se presta muy bien para aplicaciones de inteligencia artificial. Luego vamos a hacer un ejemplo con una red neuronal muy pequeña,
no interesa aprender los detalles, ¿vale? Quiero que se queden con que es una herramienta de cálculo que se presta muy bien a estas aplicaciones porque codifica comportamientos muy complejos y está especialmente bien diseñada para el aprendizaje. Y por último, obligatorio mencionarlo en 2025, la inteligencia artificial generativa. Seguramente este es el motivo por el que yo estoy aquí dando hoy esta charla, el advenimiento de herramientas como ChatGPT a finales de 2022. Son herramientas de inteligencia artificial que no se limitan a hacer una predicción, a colocar una etiqueta, a identificar un patrón o a tomar una decisión, sino que pueden crear contenido que se asemeja al contenido creado por humanos, ya sea texto, imágenes, audio, código informático, cualquier cosa de este tipo, ¿vale? Todas las aplicaciones de inteligencia artificial utilizan redes neuronales y también, bueno, redes neuronales profundas que son una forma avanzada de red neuronal. El GPT en ChatGPT son las siglas de un tipo especial de red neuronal que es, bueno, especialmente avanzado. Ya os digo, para encontrar los patrones del lenguaje humano. Y, bueno, otra sigla que quiero introducir aquí es LLM, que en inglés significa Large Language Model, en español modelo extenso de lenguaje, que son, en general, todos los sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer y producir texto humano genérico, ¿vale? El GPT es la arquitectura de red neuronal y el LLM es la aplicación, ¿vale? Y hoy en día todos los LLM usan un GPT por detrás, ¿vale? ChatGPT, pues, es la aplicación chat del GPT que desarrolló OpenAI. Muy bien, pues esa sería la taxonomía de inteligencia artificial. Es decir, que esta taxonomía también es cronológica, ¿vale? Primero se desarrolló la inteligencia artificial sin aprendizaje automático, luego aprendizaje automático, luego las redes neuronales profundas y, por último, la inteligencia artificial generativa. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la parte más arriesgada de la presentación, y es que me voy a aventurar a explicar el fenómeno de la caja negra. Y para eso voy a hacer una pequeña demostración, con el riesgo que eso supone, claro. A ver. Bueno, esto es un jueguito, una dinámica, que yo pensaba hacerlo aquí en vivo y en directo, pero no vamos a tener tiempo para eso. Pero bueno, lo hice en mi casa y vamos a reproducir lo que pasó allí. Yo lo que pedí es, bueno, se trata de jugar el juego y completar la serie. Entonces, siempre se puede completar con rojo o azul y ya está, no di más instrucciones, ¿vale? Estamos simulando el entrenamiento de una máquina, el entrenamiento de una inteligencia artificial. Y bueno, lo que pasó en mi casa cuando hicimos este experimento fue lo siguiente. Alguien clicó azul, error, vale, no me he equivocado, será rojo, vale. Y va saliendo aquí un historial. Ahora vieron esta y dijeron, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a clicar azul, correcto, se ha invertido el patrón, ahora acaba en rojo, vamos a marcar rojo, error, ¿vale? Y fueron jugando tal que así. Al cabo de un par de iteraciones, ya fueron encontrando el patrón, ¿vale? Dijeron, bueno, aquí hay mucho azul, vamos a marcar azul. Aquí hay dos rojos, este ya lo hemos visto, rojo. Seguramente sea rojo también, vale, 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 vale. Y llegado a este punto más o menos, los que estaban jugando ya habían encontrado el patrón en la serie. No sé si alguien quiere decirlo en voz alta, si lo ha visto ya. Gana el azul. Gana el azul, ¿vale? Siempre que hay un azul en la serie, se completa en azul. Es una serie extremadamente simple. Bien. Y ahora hay que pensar cuál es la inteligencia artificial que estamos entrenando. Y a ver, porque esto es un poco complejo de explicar, pero vamos a intentarlo. Yo ahora podría preguntar,
Vale, digamos que ya hemos entrenado, ¿vale? Ya hemos acabado la fase de entrenamiento y ahora viene la fase de inferencia. Ahora esto ya está desplegado y lo estamos utilizando para algún propósito. Y yo pregunto, ¿da esta serie azul-azul? ¿Cómo se completa? Y alguien me diría, azul. ¿Por qué? Porque el azul siempre gana, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema de la no explicabilidad, intentando equiparar este jueguito tan pequeño con los datos originales del mundo real que motivan este problema. ¿Vale? Os voy a pedir que os olvidéis un momento del ejemplo y vamos a plantear el siguiente problema de aprendizaje de inteligencia artificial. Queremos, en el lenguaje español, distinguir cuando dos vocales consecutivas forman un diptongo y un hiato. No sabemos lo que es un diptongo, no sabemos lo que es un hiato, pero tenemos una batería de datos etiquetados, ¿vale? Una lista de palabras donde alguien, un profesor de lengua, ha escrito al lado diptongo, hiato, según lo que fueran. Hemos dado esa base de datos a un programa de inteligencia artificial. De forma simplificada, hemos transformado los datos, los hemos puesto de tal forma que una máquina los pueda consumir. ¿Y qué hemos hecho? Hemos quitado las consonantes, hemos marcado las vocales fuertes en rojo y hemos marcado las vocales débiles en azul. No importa ahora qué es vocal débil y qué es vocal fuerte, ¿vale? Vocal fuerte son A, E, O y vocales débiles son I, U. Y bueno, para que el ejemplo sea algo bastante simple, hemos incluido donde la vocal débil es tónica. Bueno. Por ejemplo, la palabra leo, yo leo, se codificaría como, bueno, la consonante se quita, la L, y nos quedaría una vocal fuerte y una vocal fuerte. E, O. Rojo, rojo. Sería la primera serie. Y lo que nosotros llamamos continuación tiene un código diferente. Rojo significa hiato y azul significa diptongo. Vuelvo a la pregunta inicial. Azul, azul. ¿Cómo se completa la serie? Y me diréis, azul. Vale. Quien está usando la inteligencia artificial desde fuera, lo que ha preguntado es, la palabra hoy, no, perdón, la palabra fui, yo fui estudiante, ¿vale? F, consonante la quitamos. U, I, vocales débiles, azul, azul. La persona que utiliza la inteligencia artificial ha preguntado, ¿la palabra fui forma un hiato o un diptongo? Y alguien ha dicho por ahí azul, es decir, diptongo. Y ahora le preguntamos a la inteligencia artificial, o a quien ha entrenado la inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Por qué? No hay respuesta. Es un patrón, porque siempre gana el azul. ¿Y qué respuesta es eso? Eso es lo único que entiende la máquina. La máquina ha encontrado un patrón. La explicación de ese patrón es una cosa exclusivamente humana. La máquina solo conoce unos y ceros. La máquina no sabe lo que es una vocal débil, la máquina no sabe lo que es una vocal fuerte, la máquina no sabe lo que es un hiato, la máquina no sabe lo que es un diptongo. La máquina ha encontrado un patrón y es capaz de reproducir el patrón. No puede explicar. La no explicabilidad también ocurre a personas si hubiéramos hecho este ejemplo con otro idioma. Yo podría haberos dado esta misma serie, pero replicando una característica ortográfica o gramatical del chino o del alemán. Por ejemplo, podríamos haber hecho este ejemplo con vocales en alemán y yo habría podido preguntar al final, ¿Ist das ein langes Vokal oder ein kurzes? En alemán. Y vosotros me habéis respondido azul o rojo, que tiene una traducción, que sería o kurz o lang. Y habréis respondido de forma correcta si un diptongo en alemán
forma una vocal larga o una vocal corta. Nadie aquí sabe lo que es una vocal larga o una vocal corta en alemán. Y sin embargo, habríais encontrado el patrón, porque es un patrón bastante sencillo. Pero no podéis explicar lo que estáis haciendo. Simplemente habéis encontrado el patrón. Y este ejemplo es sencillísimo. Es tan sencillo que un humano podría sentarse a investigar, bueno, vamos a ver exactamente qué significa el patrón este, de dónde viene, vamos a intentar racionalizarlo. Pero este es el ejemplo más sencillo posible. Las aplicaciones reales son tan infinitamente complejas que es completamente imposible intentar entender de dónde viene la decisión final. Pero es que también es completamente imposible distinguir cuál es el patrón. Porque el patrón no se codifica de forma explícita, ¿vale? De forma explícita sería el azul siempre gana, ¿vale? Eso sería dicho de forma explícita y eso un humano lo podría entender. En las inteligencias artificiales, el patrón se codifica de forma implícita. Es decir, se desarrolla un cálculo que reproduce ese patrón, pero nosotros como humanos no podemos leer ese patrón. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Esto es la única ecuación que hay en todas las diapositivas, ¿vale? Esto es la red neuronal más sencilla posible. Y una red neuronal, he dicho antes, que es un método de cálculo. ¿Cómo funciona este método de cálculo? Esto tiene dos entradas, x1 y x2, y una salida, que es la y, ¿vale? x1 y x2 serían los dos circulitos, el rojo y el azul, que os doy de entrada de la serie. Y la y que está al final es la salida. Lo que pasa es que una máquina no entiende rojo y azul, así que vamos a usar 1 y 0. Esto de aquí sería la capa de entrada de la red neuronal, ¿vale? Los dos nodos de entrada. El número que hay dentro es un peso, 5,98 y 5,99. Este nodo de aquí es la capa de salida. Una red neuronal extraordinariamente simple. Las redes neuronales que se usan en aplicaciones reales tienen miles de nodos por capa o millones de nodos por capa y miles de capas intermedias. Y esto que tiene aquí es lo que se llama un sesgo. Entonces, lo que se hace es, se multiplica la entrada por el peso, se suman, se le suma el peso y se le aplica lo que se llama un sigmoide, una función sigmoide, ¿vale? Que es esta función de aquí. ¿Vale? Que básicamente normaliza cualquier valor, lo pone en el rango de 0 a 1, ¿vale? De tal forma que, pues, 50 será 0,99, menos 5 será, pues, 0,02, algo así, ¿vale? Me normaliza este rango. Entonces, para el ejemplo de un diptongo con vocal fuerte y vocal débil, ¿vale? Vocal débil vamos a decir que es 1 y vocal fuerte vamos a decir que es 0. Lo metemos aquí y ¿qué computación nos sale? Pues 1 por 5,98, aquí, más 0 por 5,99, menos el sesgo, menos 3,01, nos sale el sigmoide de 2,97, que es 0,95, que es más o menos 1. Si nosotros entrenamos una inteligencia artificial para resolver el problemita de la serie de colores y utilizamos una red neuronal, lo que la máquina va a aprender son el 5,98, el 5,99 y el menos 3,01. Que los he puesto aquí arbitrarios, pero en este caso son números reales que saldrían. Vista esta red neuronal, que es el resultado del entrenamiento, visto estos pesos, ¿alguien es capaz de encontrar el patrón de que el azul siempre gana? O en este caso, de que el 1 siempre gana. Es prácticamente imposible. Este ejemplo, que ya les digo, es el ejemplo más sencillo posible. Podríamos intentar investigar el efecto que tiene X1 y X2 sobre el resultado final. Es otro parámetro de entrenamiento. Para una red neuronal, o sea, para cada nodo se define para cada nodo de entrada se define
un peso y para cada nodo de salida se define un sesgo. No, es la variable independiente. Si ves en esta expresión, los pesos los pesos multiplican a los valores de entrada, pero el sesgo va por fuera. Y eso permite modelar comportamientos más complejos. Podríamos dejar el sesgo a 0, ¿vale? O sea, quitarlo, pero entonces la red neuronal tendría menos margen para predecir comportamientos complejos. No puedo decirte que el sesgo, cuál es el significado que tiene el sesgo. O sea, no es un sesgo de, como hemos dicho antes, el sesgo en la elección de los datos. Es un sesgo en un sentido matemático, ¿vale? Lo que en inglés llamamos un bias. No lo pienses en el sentido humano de alguien está sesgado, sino la variable independiente en una ecuación, el término independiente en una ecuación matemática, ¿vale? Es un término matemático. Bueno, este es mi intento de explicar por qué no se puede explicar las decisiones que toma una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no razona. Da igual a quién le escuchéis decir esto. Solo reconoce patrones. ¿Qué pasa? Que hay patrones tan complejos que evocan la sensación de inteligencia. Evidentemente, el patrón del lenguaje humano es infinitamente complejo. Y evidentemente, ChatGPT evoca la sensación de inteligencia, pero no hace más que reconocer un patrón. Muy importante también para la no explicabilidad. Los patrones no se codifican de forma explícita y evidente, ¿vale? No se codifica en ningún sitio el azul siempre gana, sino que está implícito en esa maraña de pesos y sesgos de la red neuronal, que no es interpretable, no es posible. La cantidad de información es demasiado grande para que un humano pueda entenderla. Y precisamente las aplicaciones de inteligencia artificial modernas son tan gigantescas que explicar cómo, dados unos datos de partida, por ejemplo, el perfil de una persona que quiere comprar un seguro, se llega a predecir la póliza. Completamente imposible. Desde el punto de vista de la técnica, y si se usan las técnicas de inteligencia artificial. Otra cosa es que el objetivo ya no sea calcular la póliza con el precio más acertado posible según mercado, sino que entren requisitos de tipo regulatorio. En ese caso, nos veremos a obligar a desarrollar aplicaciones que seguramente funcionen mucho peor, pero que de alguna forma sí que tengan algún tipo de explicabilidad. Para que tengan explicabilidad, tienen que ser aplicaciones que un humano programe directamente, donde un humano dé las reglas de decisión. Muchas veces lo que se puede hacer es utilizar redes neuronales para extraer información, por ejemplo, extraer ciertas informaciones del currículum y luego esa información condensada, aplicarle una fórmula simple para predecir la póliza. Eso sí se puede hacer. Entonces, la primera fase no es explicable, cómo se extrae la información no es explicable, pero cómo se calcula la póliza sí. Ese es el fenómeno de la caja negra o de la no explicabilidad. ¿Queréis preguntar sobre este tema, que es el más interesante? Bueno, pues entonces ya voy a intentar ser breve y voy a presentar este caso práctico, ya les digo, de forma lo más breve posible, simplemente para explicar lo que se está haciendo en el mundo jurídico, ¿vale? Por allí, por Alemania. Nuestro cliente es una editorial que tiene, bueno, pues la base de datos más grande de Alemania, sin duda, de comentario jurídico, ¿vale? El sistema jurídico alemán es muy parecido al español, donde el comentario jurídico es fundamental, ¿vale? A diferencia pues, del mundo anglosajón, donde cada caso concreto, lo que ha fallado cada juez, puede tener más relevancia. Esa base de datos solo es útil si se puede buscar bien. Y bueno, seguramente aquí todos los presentes usan base de datos de revistas jurídicas.
Lo que se usa casi siempre, lo que se viene usando al menos hasta hace 5 años, es lo que se llama la búsqueda léxica. Es decir, tú das una palabra de búsqueda y se pueden buscar todos los textos donde aparece esa palabra o al menos el lexema de esa palabra. Y podemos decir qué textos son más importantes o menos importantes según la frecuencia de aparición de esa palabra o de ese lexema, ¿vale? Eso existe desde hace muchísimos años. Lo que ha aparecido ahora, que es muchísimo más poderoso, es la búsqueda semántica. Y un proyecto de búsqueda semántica es lo que estamos haciendo nosotros en TNG con este editorial. La búsqueda semántica no busca en el campo léxico, sino que busca en el campo semántico de los textos. Podemos coger, no tengo aquí un ejemplo preparado, pero vamos a coger un texto que hable, pues no sé, de contratación de seguros o algo así, que a lo mejor no usa la palabra riesgo o no usa la palabra, no sé, prima, buen ejemplo. A lo mejor no usa directamente la palabra prima. Entonces, si yo en mi buscador busco prima, ese texto en la búsqueda léxica no me va a aparecer. Pero si uso un GPT, ¿vale?, los que hemos hablado antes, que son capaces de hacer búsqueda semántica, es capaz de relacionar prima con seguros. Entonces, es capaz de buscar todos los textos de comentario jurídico que tienen que ver con el tema de una prima, aunque la palabra prima no aparezca en ellos. ¿Esto qué es? Es una herramienta de productividad. Es una herramienta de búsqueda mejorada. Es una herramienta que permite al investigador o al abogado encontrar lo que busca de forma mucho más sencilla y mucho más rápida, porque podemos ordenar también los resultados por la relevancia, ¿vale? Eso es lo que significa búsqueda semántica frente a búsqueda léxica. Y bueno, y otra cosa que también hacemos, esto sí es tecnología puntera, se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. A ver, una introducción genérica, ¿vale? Hemos dicho antes que los GPTs, bueno, los LLM, los modelos extensos de lenguaje, lo que hacen es, son capaces de predecir la siguiente palabra, ¿vale?, del lenguaje humano. Dado una pregunta o dado una frase a la mitad, es capaz de predecir cuál es la siguiente palabra. Claro, ha sido entrenado en textos genéricos, por ejemplo, en los textos de Wikipedia, en blogs, en periódicos, etc. Entonces, si preguntamos a un ChatGPT, a un GPT como ChatGPT, sobre una cuestión jurídica, seguramente la respuesta que nos dé no sea de mucha calidad, porque no ha sido entrenado en textos jurídicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta editorial allí en Alemania? Hacemos una etapa primera de adquisición de datos, ¿vale? Esto es lo que sería retrieval, que es cuando se hace una pregunta de tipo jurídico, usamos la búsqueda semántica para encontrar los textos más relevantes para esa pregunta. 10, 15, 20 textos. Los encontramos con la búsqueda semántica. Este es el primer paso. En el segundo paso, le decimos a ChatGPT, responde esta pregunta utilizando estas fuentes. La calidad de la respuesta mejora por órdenes de magnitud. No tenemos capacidad de entrenar un modelo de este tipo en textos jurídicos, ¿vale? Las únicas empresas que tienen capacidad para hacer estas cosas son pues, Microsoft, Google y empresas de este tamaño. Se pueden hacer pequeñas cosas, ¿vale? En TNG hacemos lo que se llama post-entrenamiento, que es donde especializamos estos modelos en un ámbito concreto, pero el ámbito jurídico sería demasiado amplio. De hecho, nadie ha conseguido hacerlo todavía, nadie ha conseguido entrenar un modelo todavía en textos jurídicos. Y lo que hacemos, a falta de tener un modelo especializado en modelos jurídicos, es este Retrieval Augmented Generation. Usar la búsqueda semántica para encontrar los textos jurídicos más relevantes para contestar a la pregunta y luego pedirle a los GPTs que respondan a la pregunta del usuario usando esos textos relevantes. Entonces, esto es un proyecto que tenemos literalmente hoy en día con esta editorial,
Que, por cierto, el director del proyecto me dijo que si alguien aquí en la sala tuviera interés en saber algo más, que estaría encantado de hablar con vosotros y dar más detalles de lo que estamos haciendo. Sobre todo si alguien quisiera hacer algo parecido, por ejemplo. Así que, bueno, este es el caso práctico que quería presentar. Y como ya me he ido por encima de la hora, voy a acabar aquí la exposición. Muchas gracias por la atención y me gustaría dar paso pues, a un pequeño coloquio o ruegos y preguntas. Profesora Cifredo. ChatGPT me contestaba dónde estaba regulado o determinada jurisprudencia o sentencias que se dedicaban a algo de endoso, pero es verdad que me contestaba mal. Y yo le decía, te estás equivocando, esto no es así. Y yo decía, estoy nutriendo la máquina, no sé si esto está bien o mal, te estás equivocando, esto no es así, esto es de esta manera. De esa forma tampoco podría aprender, es decir, ni aunque nosotros le diéramos la respuesta, profesionales de cualquier ámbito le diera la respuesta, ¿se podría nutrir de eso? Sí. De hecho, en eso consiste el postentrenamiento. Lo voy a explicar brevemente. Hemos visto que los GPTs, en general, es un tipo de aprendizaje no supervisado, ¿vale? Baterías ingentes de textos escritos por humanos, en Wikipedia, blogs, leyes, no sé, lo que esté en Internet, ¿vale? Y aprende a predecir la siguiente palabra. Esa es la frase de entrenamiento general. El post-entrenamiento es una fase de aprendizaje supervisado, porque lo que tú estás diciendo es aprendizaje supervisado. Tú estás dando las etiquetas. Ya no estás prediciendo la siguiente palabra según todos los textos que se han encontrado en Internet, sino que alguien le está diciendo, dada esta pregunta, esta respuesta es correcta o es incorrecta, ¿vale? Tú estás etiquetando correcto o incorrecto. Se puede hacer, y de hecho se hace. Lo que pasa es que haría falta un volumen de datos muchísimo mayor. Solo tú contándole esas cosas no sería bastante para que ella aprendiera, ¿vale? Habría que hacer un proyecto donde se pusiera este objetivo y muchas personas colaboraran en instruir a la máquina en este tipo de cosas. ¿Qué más decir? Por ejemplo, los GPTs que se usan, por ejemplo, ChatGPT, yo no sé si está pensado para seguir aprendiendo durante la fase de inferencia. Es decir, recordad, ¿vale? Fase de entrenamiento y fase de inferencia. No son excluyentes. Durante la fase de inferencia, que es cuando tú usas ChatGPT, puede ser que siga aprendiendo o puede ser que no, ¿vale? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si está aprendiendo lo que tú le estás diciendo o no. Lo que sí sirve es el contexto. El contexto es tu historial de la conversación. Si tú en tu historial le has corregido varias cosas, eso lo puede tener en cuenta mejor o peor para las respuestas siguientes que te va a dar. Pero ese contexto no pasa a formar parte del entrenamiento, sino que se queda solo para esa conversación. Y si abres otra conversación diferente, se perderá. Pero ese contexto que tú le das es parecido a lo que hemos dicho del Retrieval Augmented Generation. Es como lo de cargarle en el contexto, cargarle en memoria los textos relevantes y decirle, mira, estas son las fuentes, tienes que usar esto. Así que sí, se puede aprender. Lo que tú comentas es el post-aprendizaje. Es un ejemplo de aprendizaje supervisado, donde la etiqueta la pone un humano, un profesional, y sí, se puede hacer, y de hecho se hace con mayor o menor éxito. Vale, muchas gracias. Alberto, gracias por la conferencia.
Te dije al principio que era igual que lo dieras en alemán que en español, porque no me iba a enterar de lo mismo exactamente. Y yo no sé alemán, pero bueno. Pero la verdad que hay otras cosas que me he enterado y me dan mucho miedo. Ya con la edad que tengo, estas cosas me dan mucho miedo. Simplemente decirte una reflexión. Yo en su día, hace ya 2 o 3 años, le pregunté a ChatGPT sobre temas jurídicos, algún modelo de contrato, tal y eso, y me decía que no lo hacía, que eso me preguntara a expertos jurídicos de estas cosas. Pero el otro día, a raíz precisamente de la jornada de hoy, pues estuve mirando en YouTube un juez que se dedica a escribir sobre estos temas precisamente. Tiene un sitio bastante curioso y bastante comprensible para nosotros. Y a raíz de eso, pues bueno, digo, voy a preguntarle sobre una sentencia, porque me lo aconsejaba el juez. Le subí la sentencia a ChatGPT y le dije, ¿me puedes hacer un resumen de ella? Perfecto, de acuerdo. En cuanto al argumento en el fundamento tercero de derecho sobre este tema y tal, ¿qué opinas al respecto? No digo que estuviera maravilloso, pero bastante potable, mucho mejor que todos los que tendría en práctica y posiblemente mucho mejor de lo que hubiera hecho yo con el tiempo que tenía. Y después me dice, ¿quiere que te haga un informe jurídico? Sí. Perfectamente vendible al cliente el informe jurídico como si lo hubiera hecho yo. Evidentemente hay que hacer algunas correcciones, pero la cosa no acaba ahí. Me dice, ¿y quieres que te haga el recurso de apelación? Y me lo hizo. No es que fuera un recurso maravilloso, pero el esqueleto estaba hecho perfectamente. Y no estoy hablando de base de datos jurídica, que si utilizo base de datos jurídica que está pensada para eso. Estoy hablando de ChatGPT. Después me fui al Copilot de Microsoft y me lo hizo en otro sentido, pero me lo hizo también razonablemente bien. Me fui incluso al que tiene Meta para WhatsApp y me hizo una cosa bastante razonable. Entonces, en un tema especializado, no estoy hablando de que le preguntara, háblame del usufructo. Y no había no hay ningún artículo explicando esa sentencia, y te estoy hablando de ChatGPT, te estoy hablando de inteligencia artificial muy general. Entonces, es que esto va a una velocidad tremenda. Yo creo que no nos damos cuenta, porque claro, la cuestión que yo veo fundamental es ser capaces, primero, de hacer las buenas preguntas, los prompts, de demostrarles lo que somos. Tuve que empezar diciéndole que soy abogado, me dedico a estos temas, me preocupa mucho esta cuestión, tal, como si estuviera hablando para una clase práctica y tal. Pero te digo que es bastante potable, que como de esto se enteren los clientes. Hombre, vamos a ver, es verdad que es como si yo cojo y me pido que me dé información sobre operaciones de córnea. Me la puede dar, después la operación que puedo hacer yo puede ser tremendo, pero es que los clientes muchas veces no son conscientes de esa historia. Entonces, mi primera pregunta es que esto va lanzado, ¿no? Es tremendo, que la capacidad de aprendizaje y de interacción es tremenda. Y la segunda ya un poco para echar un poco de cara. De todo esto que te he hablado, de ChatGPT, de Copilot, de Gemini, ¿cuál ves que ahora mismo va más avanzado al respecto? La segunda pregunta es difícil. La primera, sí, esto ha sido una explosión tremenda desde que apareciera ChatGPT en el 2022. En mi sector sí que somos muy conscientes de ello, lógicamente porque trabajamos con ello. Igual que produjo el recurso de apelación, también escribe el código, que normalmente escribíamos antes los consultores, o que seguimos escribiendo. Va rapidísimo. La cuestión es que tampoco nadie se atreve a predecir a dónde va a ir. Es decir, esto va a seguir avanzando a la misma velocidad, se va a acelerar, se va a ralentizar. No lo sabemos, pero ahora mismo hay que estar, digamos, abiertos a que ocurra realmente cualquier cosa, porque puede ocurrir cualquier cosa. Es que no sabemos realmente a dónde vamos. Pero también te digo que hay gente que piensa que se va a ralentizar. O sea, que la explosión exponencial de mejora de las inteligencias artificiales ya ha ocurrido y que a partir de ahora vamos a ver que se ralentiza por una serie de motivos. Bueno, las mejoras de productividad siempre han sido históricamente buenas.
el enfoque que nosotros tenemos en el sector es que, al menos a día de hoy, ¿vale?, siempre hace falta un experto, un experto que controle el resultado que produce el GPT, ¿vale? Tú fuiste capaz de decir que eso estaba bien hecho. Yo, si hubiera sido tu cliente, yo no hubiera sido capaz de decir si eso está bien hecho o no. No me hubiera atrevido a usarlo sin que un experto lo mire primero. Entonces, lo que nosotros decimos... Entonces, lo que nosotros decimos es que es una herramienta de productividad. Que lo que yo antes tardaba a lo mejor 8 horas en hacer, pues a lo mejor ahora tardo 6, o 4 o 2, según la tarea, y que no debemos ignorar esa mejora de productividad. Pero ahora mismo no lo vemos como un reemplazo, sino como una mejora de productividad. Y un segundo, y sobre la otra pregunta, sobre qué modelo es el mejor ahora, es una carrera armamentística donde cada pocos días sale un modelo que mejora al anterior. Entonces, es imposible decir. Durante mucho tiempo fue OpenAI, o sea, los ChatGPT, recientemente fue DeepSeek. Imposible de decir en este momento cuál es, porque siempre salen modelos mejores. Bueno, había una pregunta aquí delante. Vale, perdón. Sí, perdón. Bien, bueno, muchas gracias por la intervención. Bueno, sirve verdaderamente para aclararnos muchas dudas que son para vosotros básicos y para nosotros, bueno, pues bastante complejas. A mí me preocupa sobre todo el tema relacionado con el fenómeno de la caja negra. Y sobre todo el fenómeno de la caja negra cuando, por ejemplo, en el ámbito laboral se hacen procesos selectivos y la máquina no solamente decide a quién se selecciona para un contrato, sino que además también quién promociona, a quién se le da un complemento retributivo. Y, bueno, por lo que nos has dicho, bueno, parece que es imposible saber si efectivamente la máquina adopta una decisión sin vulnerar, por ejemplo, los derechos fundamentales de los trabajadores, cuando no hay un mecanismo de discriminación, ¿no? Por ejemplo, si se le incluye el dato, aunque sea del código postal, por el código postal se te puede discriminar, porque el mejor candidato será el que viva en un barrio mejor, no solamente ya el color de la piel o el género. Entonces, eso es, desde la perspectiva técnica, imposible de saber si la máquina está discriminando. A ver, vamos a intentar aclarar este tema. Desde el punto de vista, digamos, estrictamente matemático de la técnica pura, es imposible. No tenemos una solución técnica que nos permita hacer eso. Existen modelos de cálculo de esta toma de decisiones que no son redes neuronales, ¿vale? Son modelos más antiguos, de los 80 y de los 90, que sí tenían interpretabilidad. ¿Qué ocurre con esos modelos? Que funcionan para espacios de parámetros muy pequeños. Puedes tener, yo qué sé, 20 parámetros como mucho, yo qué sé, 10 parámetros, 20 parámetros, ¿vale? Poquísimo. No sirve para el mundo real. Para el mundo real, a día de hoy, solo tenemos las redes neuronales en sus diferentes variantes y no son explicables. Tú no eres capaz de explicar por qué, dado una entrada a la red neuronal, sale una cierta cosa. Dicho esto, dos matizaciones. Primero, hay muchísima investigación en este sentido. Hay muchísima gente, muchísimos grupos de investigación. Incluso el departamento de I+D de TNG trabaja en el tema de la explicabilidad. Mucha gente intentando darle algún sentido a lo que hacen las inteligencias artificiales. De momento, todo infructuoso. Pero, bueno, sí te puedo decir que hay mucha gente trabajando en ello. Y que se buscan cosas que son pseudo-interpretabilidad. Por ejemplo, una cosa que se hace con los ChatGPT es lo que se llama el chain of thought, que de hecho quizás incluso lo voy a demostrar, que es donde se le pide a un... Vale. A ver si... no, claro, no tengo internet. Bueno, mientras lo pongo, se le pide a un ChatGPT que te muestre la cadena de pensamiento, entre comillas, que te diga lo que va pensando para llegar a una conclusión. ¿Qué pasa? Que eso es una ilusión de racionalidad,
porque esos mismos pensamientos siguen siendo la predicción de la siguiente palabra. Entonces, te da una ilusión de interpretabilidad. Segunda matización. Hoy en día se construyen sistemas, como he explicado antes. A lo mejor tienes un core, un núcleo de la inteligencia artificial, pero a su alrededor pone sistemas programados por humanos que sí son explicables. Entonces, puede ser que veáis en el trabajo una inteligencia artificial que tome decisiones y que alguien os diga que esas decisiones sí que son explicables, ¿vale? Puede referirse al ejemplo que puse antes. Por ejemplo, una inteligencia artificial que analice el rendimiento de un trabajador, que te saque unos KPIs del rendimiento de ese trabajador. Esa parte no es explicable, pero luego, para decidir si se da el complemento salarial o no, esa fórmula sí que la escribe un humano. Entonces, esa última fase sí que sería explicable, porque la ha escrito un humano usando, eso sí, los KPIs que ha calculado la inteligencia artificial. Entonces, cuando alguien diga que una inteligencia artificial es explicable, normalmente se referirá a eso. ¿Responde un poco a la pregunta? Voy a hacer esta demo muy rápidamente. Vamos a ver. Vale. Vaya por Dios, creo que no voy a poder. ¿Ah, sí? Vale. Este es el sistema, la aplicación que usamos en TNG para utilizar todos los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Como habéis visto, aquí, por ejemplo, puedo elegir pues, los que quiero usar de OpenAI, de Google, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos que están arriba los tenemos nosotros en nuestras propias tarjetas gráficas. Y este, si no me equivoco, tiene la cadena de pensamiento. Entonces, vamos a hacer un... ¿Vale? Y como veis aquí dice, show thinking, muestra lo que está pensando. Bueno, piensa en inglés, ¿no? Pero dice, vale, el usuario está preguntando si puede pagar el alquiler en casa. En primer lugar, tengo que pensar en el contexto. Han mencionado antes que son un desarrollador con experiencia en matemática, física e informática, que usa estos lenguajes de programación no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esa es la persona que usamos en TNG. Probablemente estén trabajando en un ambiente técnico, en un país donde los pagos son menos frecuentes, etcétera, etcétera. ¿Ves? Cómo va pensando, bla, 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 y después de pensar todo esto, te llega a la respuesta, ¿vale? Y bueno, la posibilidad de pagar en efectivo depende de varios factores. Y te muestra esto. Esta cadena de pensamiento es un intento de explicabilidad. Lo que pasa es que no explica. No explica, ¿vale? Porque este texto que viene aquí está generado palabra por palabra, prediciendo la siguiente palabra, exactamente igual que el texto de abajo. Pero bueno, esto es un intento a pseudo-interpretabilidad de lo que dice la inteligencia artificial. Y, curiosamente, antes hemos hablado un poco de prompting, los resultados cambian cuando se obliga a un ChatGPT a usar una cadena de pensamiento. Por lo general, mejoran, ¿vale? Si obligas a un sistema a usar una cadena de pensamiento, a darle varias vueltas al tema, introducir el mismo diferentes factores en el contexto, la calidad de la respuesta suele ser mejor. ¿Vale? Así que ese era el ejemplo. En primer lugar, muchas gracias por tu exposición, que sin duda nos ha clarificado muchas de las cuestiones que nos planteamos. Yo una de las cuestiones, que estaba vinculada con el tema investigador, ya la doy por resuelta con lo que acabas de responderle a mi compañera Inmaculada, pero en el ámbito docente sí hay una cuestión que me preocupa, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Hemos dicho que es una herramienta de productividad, pero esa herramienta de productividad está muy bien en determinadas fases, pero en los periodos formativos pues es más dudoso, o en determinados periodos formativos. Entonces es una cuestión muy sencilla, desde el punto de vista técnico,
¿tú puedes decirme si existe realmente alguna herramienta que pueda detectar el uso de inteligencia artificial? Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos el tema de Turnitin para el plagio, pero inmediatamente, claro, nos da una respuesta diciéndonos las fuentes de dónde se han extraído esas informaciones, con lo cual yo le puedo decir eso al alumno. Pero si a mí un sistema de estos, yo le digo, detéctame si ha sido usada la inteligencia artificial y me dice y me responde que hay un 95% de uso de la inteligencia artificial, yo he usado ese y he usado muchos otros, de estos que hay abiertos, ¿no? Lo he usado para trabajo de alumnos, lo he usado para los de mi hija, que lo usa constantemente y me está haciendo aprender muchísimo de esto. Me pregunta todo el rato, ¿pero quieres conclusiones? ¿Quieres además una ilustración? Le pregunta de todo y ya digo que me está haciendo... Y bueno, por eso preguntaba si hay algún... ¿Piensas que desde el punto de vista técnico, no sé si ahora lo hay, de los que yo conozco no, desde luego, pero puede que en el futuro, ya que hay un componente técnico de patrones, no sé qué, un componente que desconocemos, que pueda haber alguno que diga esto es realmente inteligencia artificial? Si yo, por ejemplo, claro, si yo le doy el texto lo puede detectar, si está manipulado y tal, pero si yo lo introduzco digitalizado, Claro. por ejemplo, etcétera, etcétera, igual que yo puedo alterar un documento y lo escaneo y así no se detecta, ¿no?, el rastro. Ahí, desde el punto de vista técnico, ya digo, por la parte docente, porque la investigadora me ha quedado más o menos claro. Gracias. Ahora mismo no existe esa herramienta o no existe ninguna que funcione de forma fiable. Que pueda existir en el futuro lo veo dudoso. Incluso creo que se está investigando en las facultades o las escuelas de ingeniería informática que seguramente sea imposible, teóricamente imposible, crear un programa que siempre se acaba de distinguirlo. Además, tienes que pensar en complejidades añadidas, por ejemplo. Ya el ciclo de aprendizaje ya se ha invertido. Las personas, todos nosotros, ya hemos empezado a escribir de forma un poco diferente. Porque nosotros constantemente cambiamos nuestra forma de escribir, según los textos que nosotros vamos leyendo. Ya hemos leído todos nosotros suficiente texto generado por máquinas que nosotros, de forma, si queréis, imperceptible, ya hemos cambiado ligeramente nuestra forma de escribir. Eso solo va a ir a más. No es malo ni bueno. O sea, la máquina aprende de nosotros y nosotros aprendemos de todos los textos que leemos, da igual que los haya escrito una persona o una máquina. Entonces, seguramente sea cada vez más difícil hacer la distinción. Seguramente si en algún momento se podía distinguir, ese momento está en el pasado y no en el futuro. Algo que sí te puedo decir que nos ocurre a nosotros en la industria es que, aunque no tenemos un sistema automático para distinguir un texto generado por IA de un texto escrito por un humano, hay casos que son muy evidentes a la vista, ¿vale? Casos que diríamos flagrantes, donde se ve claramente que esto no lo ha escrito la persona, ¿vale? Esos textos, nuestra experiencia nos dice que causan muy mala impresión en la persona que los tiene que leer. Y a mí me ha pasado que he tenido que cambiar un texto de una due diligence que había escrito yo, concretamente, no lo había escrito con una máquina, pero tal y como yo he escrito la frase, un compañero me dijo, Alberto, esta frase parece que la ha escrito un ChatGPT. Y yo le dije, no, es mía, la he escrito yo. Y me dijo mi compañero, pues la tienes que cambiar porque parece escrita por un ChatGPT. Tenía razón, la cambié. Porque es preferible eso a arriesgarme a que mi cliente piense que la due diligence por la que está pagando la ha escrito ChatGPT. Así que cuidado con esas cosas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia y por todo. Yo te quería preguntar porque, bueno, yo conozco compañeros abogados que utilizan ChatGPT y otros chat y bots, y entonces lo que hacen muchas veces es volcar información propia de demandas y demás para ir un poco alimentando esta base de datos y así ir pues construyendo su propia base de datos y de ahí que coja información. Pero me preocupa un poco la protección de datos de los clientes. Entonces, a la hora de hacer la pregunta a ChatGPT o cómo proteges estos datos o utilizas sistemas propios para proteger los datos de estos clientes que vuelcan.
Sí, muy buena pregunta. Y es un gran problema. Bueno, lo primero, comentar simplemente, ¿vale?, que lo que están haciendo sus amigos es introducir esa información en el contexto de la inteligencia artificial, ¿vale?, lo que hemos hablado antes, ¿vale? No hace un post-entrenamiento, sino que simplemente en la ventana del contexto vuelca toda esa información para que la pueda tener en cuenta. Tema de protección de datos. Vamos a ver. Desde un punto de vista legal, tú puedes firmar un contrato con Microsoft donde, igual que puedes subir los datos de un cliente a Azure, a la plataforma de Azure, que se los estás dando a Microsoft, ya no los tienes tú, los tiene Microsoft, y eso en principio no infringe la ley de protección de datos, pues lo mismo se puede hacer con un chat, con ChatGPT. Habría que mirar la licencia de ChatGPT, en este momento no sé cuál es, ¿vale? Pero sé que las grandes empresas negocian contratos uno para uno con Microsoft o con Google o quien sea, igual que se negocian contratos de Azure, donde todo es conforme de acuerdo a la ley de protección de datos. Ahora, la aplicación que está en Internet y que se usa de forma libre, ni idea. Ni idea de si eso vulnera la ley de protección de datos o no. Seguramente sí. Nosotros lo que hacemos, pues bueno, es lo que he enseñado antes. Aquí tenemos lo que se llama self-hosted, es decir, estos los tenemos en el sótano de la oficina principal en Múnich. Esto nunca abandona nuestras propias instalaciones. Aquí pueden entrar los datos de cualquier cliente, ¿vale? Porque es que los datos nunca salen de ahí. Datos también muy confidenciales pueden entrar aquí. Estos son los que van a servidores, pues, de Microsoft, de Google, de Anthropic, de quien sea, ¿vale? Aquí tenemos que tener mucho más cuidado. De hecho, yo cuando tengo preguntas genéricas suelo utilizar estos modelos porque son más potentes. Cuando tengo preguntas que necesito volcar información confidencial, uso estos de aquí, porque así garantizo a mis clientes que su información no va a ningún sitio. Porque después hay otra cosa. Un cliente muchas veces no se contenta con que cumplas la ley de protección de datos. Es que literalmente no quiere que pongas en manos de Microsoft sus datos. Da igual que Microsoft se comprometa a cumplir con la ley de protección de datos. No quiere que Microsoft tenga esa información. En ese caso, usamos, pues, nuestros propios modelos, ¿vale? Que, bueno, que es una cosa que realmente cualquier empresa de tamaño medio hoy en día, con ayuda técnica, ya puede hacer, que es hostear sus propios modelos de lenguaje de potencia reducida. ¿Alguna pregunta, intervención más? Yo muy brevemente, a colación de lo que decía la profesora Pacheco anteriormente respecto a la detección de la inteligencia artificial en los trabajos de los alumnos, creo que la única herramienta con la que contamos hoy en día a la vista del nivel medio del alumnado es, si el trabajo está muy bien escrito, es cuando uno empieza a sospechar que hay inteligencia artificial. Y cuando está escrito, como la gran mayoría, descartas que eso haya sido inteligencia artificial, es lo que tenemos ahora mismo. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, agradecer nuevamente a las directoras de esta jornada, al Departamento de Derecho Mercantil, agradecer obviamente al ponente. Es evidente el interés que esto ha suscitado, no solo por la gran afluencia, que ya te digo que no es lo habitual, sino también por el interés con que todo el mundo ha estado escuchando. Y además un dato que no tienes por qué saber, yo sí te digo, no solo hay aquí profesores del Departamento de Derecho Mercantil, que siempre es un departamento muy comprometido, hay profesores prácticamente de todos los departamentos, lo cual quiere decir, o es significado del interés que suscita esta materia y de lo que nos hace pensar. Yo, conforme tú ibas hablando, no me quedaba ya solo en el tema de la docencia, como hablábamos antes. Yo pensaba en lo que ya algunos se plantean sobre su posibilidad o no del tema del juez robot y todo esto. Iba reflexionando al hilo de tu intervención. Me quedo con que, al menos por mucho que aprendan, no pueden razonar por ahora, y lo cual es una ventaja. Por tanto, quiero decir que es una intervención la tuya que nos ha servido no solo para aprender, que hemos aprendido mucho, no sé si tanto como la máquina, pero sobre todo nos ha servido para que a partir de ahora le demos vueltas a la cabeza, reflexionemos y pensemos que a día de hoy es lo que no puede hacer la máquina.
Por tanto, muchas gracias, Alberto, muchas gracias al departamento, a su director y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Levantamos la sesión.